Bueno, pues aquí estamos un día más en Cocinando con Energía, Cocinas con Alegría. Hoy vamos a hacer una ensaladilla rusa, la que hago yo en mi casa, que es la que nos gusta, bueno, y es la básica. Luego a esto le podéis poner lo que queráis. Yo le voy a poner patata, 3 patatas medianitas, una zanahoria de unos 180 o así, 200 gramos de judías verdes, 3 huevos que voy a cocer ahora, la mayonesa por supuesto, unas aceitunas, un poquito de sal, una cucharada de aceite nada más, porque ya vamos a poner mayonesa, una cucharada de vinagre, atún, pimiento de piquillo y unos guisantes. En este caso los guisantes son congelados porque no tenía frescos, pero bueno, que los congelados también salen muy bien. Y bueno, esto es lo que lleva la ensaladilla que yo hago. Luego, como digo, le podéis añadir todo lo que vosotros queráis, cada uno a su gusto, pero de momento yo la hago así. Bueno, pues veréis que lo primero que tengo son las ollas preparadas. Le voy a encender el fuego. Vale. Entonces cuando ya vaya cortando las verduras las voy poniendo. El agua para los huevos ya la tengo hirviendo, entonces voy a poner los huevos. Primero le voy a poner un poquito de vinagre, así, para que los huevos no se, si se rompen, porque se van a romper, que no se espanzan, que se queden todos juntos. Como el agua está hirviendo, pues una vez que empiece a hervir, serán 10 minutos, nada más los que los voy a tener. Bueno, y ahora cortamos las patatas. Yo las corto en cuadritos, más o menos así. Hay quien la patata luego la chafa, la espachurra. Yo no, yo la voy a dejar así. Nosotros hacemos tal cual en cuadritos y así hacemos la ensaladilla, vaya, en este caso. Así. Y así voy a hacer con las 3 patatas que tengo. Bueno, pues ya tenemos la patata cortada. Ahora vamos a empezar con las judías. Descortado. Esta no tiene hebra. La verdad es que estas son muy buenas, no tienen, mirad, no tiene ninguna hebra. Entonces le quitamos la punta. Así. Y ahora las cortamos a lo largo. Así, para que se nos cueza todo a la misma vez, la patata y la judía y la zanahoria. Ahí los cortamos pequeñitos. Así. Bueno, pues como veis ya tenemos también la judía verde cortada. Ahora vamos con la zanahoria. Y el agua ya la tenemos también hirviendo. La zanahoria la asentamos bien asentada. Que no nos llevemos ningún dedo por delante, que son nuestros y son muy importantes. Vale, así. Y la vamos a cortar también en trocitos pequeños. Así. Zanahoria para... Bueno, pues mirad, la zanahoria ya está cortada, la he puesto en el mismo sitio que la judía, porque la voy a poner a hervir al mismo tiempo. ¿Veis que el agua ya está hirviendo? Pues ahora ponemos la verdura. Así, toda la verdura, y le voy a poner una chispa de sal, no mucha, una poquita. Ya está. Con esto es suficiente. Y ahora, cuando rompa a hervir otra vez, entonces ya le añadimos la patata y los guisantes. Vamos a tapar para que hierva. Los huevos ya los tenemos, los voy a apagar y ya está. Ahora, cuando esto rompa a hervir, como os digo, le echamos las patatas y los guisantes. Y después ya seguimos montando. Ahora lo que voy a hacer va a ser poner la mayonesa otra vez en el frigorífico, en la nevera, porque aquí hace calor, que aunque no está hecha, porque me da miedo hacerla por las calores, pero bueno, siempre es mejor tenerla en el frío. Bueno, pues mirad,
Ya tenemos la verdura ya enfriada y ahora vamos a ponerle la cucharada de aceite que os he dicho, la cucharada de vinagre y un poquito de sal, poquito. Vale, con esto ya yo creo que tendremos más que suficiente. Vale, lo movemos un poquito y ahora le vamos a poner el atún. Lo vamos a picar un poquito. El atún es en aceite de oliva, cada uno podéis poner el que os guste. Nosotros aquí en casa el que gastamos es el aceite de oliva. Vale, lo desmigamos así un poquito y listo. Vale. Y ahora vamos a picar un poquito de pimiento de piquillo, pimiento morrón. Este es de piquillo, pero bueno, que pimiento de morrón también le podéis poner. Así, picamos un poquito. Con uno, yo creo que con uno vamos a tener bastante. Sí, con uno. Y vamos a picar un huevo que ya lo tenemos aquí ya pelado y limpio y todo, Así. Si tenéis rallador lo podéis rallar también, el huevo, si no os gusta encontrar así. Y vamos a picar la clara de otro. Así. Y ahora picamos la clara de otro. Lo partimos así por la mitad como si fuéramos a hacerlo relleno, pero vamos a utilizar la clara. Y vamos a guardar la yema. Ahí. Bueno, y ahora vamos a picar unas 5 aceitunas. Así. No más de 5, Las otras las dejamos ya para afuera. Si necesitamos más, traeremos más, pero bueno. Vale, así. Muy bien. Ahora le damos una vueltecita. Así. Bueno, pues ahora vamos a ir mezclando la mayonesa. Ponemos una cucharada, como veis, sopera, pero sopera, bien grande, para mezclar todo, que se ligue todo bien. Siempre con cuidado de no aplastar mucho la patata, porque yo sé que hay gente que hace la ensaladilla con la patata aplastada. A mí a nosotros no nos gusta. O sea, nos gusta así, notar la patata, vaya. Así. Dándole vueltas así envolvente. Bueno, pues como veis, vamos a montarla ya para presentarla. Con cuidado. Así, 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 despacito. Y buena letra. Perfecto. Ahora la ponemos. Y ahora la terminaremos ya de ponerle pues lo que le falta, un poquito más de mayonesa y un poquito más de oliva, ya lo que es por fuera. Bueno, vale, pues ahora le vamos a poner un poquito más de mayonesa. Ahora yo me voy a quedar aquí poniéndole la mayonesa, un poquito más de pimiento morrón, las aceitunas y el huevo, ¿vale? Y después ya veréis cómo queda. Bueno, pues mirad, como veréis, ya está la ensaladilla terminada. Y bueno, ahora vamos a meterla al frío para que esté fresquita para comerla fría, que es como más apetece. Pues ya sabéis, si os gusta, pues suscribiros al canal y también deciros que tenemos la página de Facebook, que también veréis también las recetas y vamos, estaríamos muy gustosas de bueno, poder compartir todo lo que estamos haciendo. Pues ya sabéis, si os gusta, esta es mi ensaladilla, sencilla, simple, pero bueno, que la verdad es que está buenísima.